¿Está vigente el judaísmo en el siglo XXI? Sí. Y vamos a contar un cuento que está en el Talmud, que ahora voy a explicar lo que es el Talmud, para que se pueda entender cuál es la visión del judaísmo, o por lo menos mi visión de lo que es el judaísmo. ¿Qué es el Talmud? Y después vamos al cuento. El Talmud es el texto que interpreta la Torá. El Talmud es el texto fundamental del pueblo judío. La Torá es el texto fundante, el texto más importante del pueblo judío. Pero la Torá es un libro de títulos. En la Torá te dice, por ejemplo, en Pesaj, que pasamos hace poquito, la Torá te dice, en 7 días vas a comer hametz, todo aquello que no esté leudado, que no tenga, ¿sí? Perdón, no vas a comer hametz, perdón. En 7 días no vas a comer hametz, todo aquello que está leudado, y vas a comer matzah, ¿ok? Pero no te dice nada más de eso, no te especifica esto, qué es el hametz, si hay que hacer un ser de pesas como hacemos nosotros, qué es lo que hay que hacer, no te lo especifica. ¿Está bien? Hay un libro que vino después, más o menos del siglo -2 hasta el siglo V, que es el Talmud, que es la lectura y la interpretación del texto de la Torá. Es la bajada a la práctica concreta. Son los lentes con los cuales los judíos entendemos la Torá. La Torá puede ser interpretada de muchas formas. El Talmud nos da el carril o los carriles de interpretación del pueblo judío. ¿Sí? Y es el libro más importante de la tradición judía después de la Torá. La Torá tal vez es el más importante desde el punto de vista cultural, es el emblema y es el punto de partida. Pero el Talmud es el libro que desarrolla y que explica todo lo que pasa en la Torá y todo lo que hacemos los judíos. Y hay un relato en el Talmud que dice lo siguiente, ¿sí? Y también quiero aclarar, los rabinos de la época del Talmud, del siglo voy a contar 2, 3, 4, no eran tontos, no pensaban que lo que yo iba a contar pasaba. Lo pasa que el cuento, el relato, es una metodología sumamente interesante, sumamente pedagógica, para enseñar y para explicar cosas, ¿sí? Muchas veces usamos esto con chicos más chicos, o también con adultos, que uno usa un cuento irreal, o sea, no real, ficticio, para poder enseñar algo, algún valor. Eso no quiere decir que creemos que este cuento haya sucedido. Los rabinos del Talmud no creían que lo que yo voy a contar sucedió, pero está buenísimo el mensaje. Hay un grupo de rabinos discutiendo sobre algo técnico. Si un horno, si es kasher, no es kasher, si se puede cocinar en ese horno. No importa lo técnico, pero en un momento un rabino se enfrenta a todos los demás rabinos y este rabino, que estaba en contra de todos, dice, si yo tengo razón con lo que estoy diciendo, que el árbol ese que está allá salga volando, caiga 50 metros más para allá. Y el árbol sale volando y cae 50 metros más para allá. El resto de los rabinos le contestan, vos seguís equivocado. Ningún árbol nos va a enseñar a nosotros lo que es judaísmo. El rabino este toma fuerza, toma coraje, dice, ¿saben qué? Si yo tengo razón, que el río ese que está corriendo el agua de acá para allá, se invierta y empieza a correr el agua para el otro lado. Sucede eso, empieza a correr el agua para el otro lado, en el río, y los rabinos, el resto que estaban discutiendo con este, en vez de achicarse, le dicen, mirá, vos estás equivocado. Ningún río nos va a enseñar a nosotros quién tiene la razón. Nosotros decidimos que vos estás equivocado, porque somos mayoría. El rabino este toma mucha más fuerza y dice, si yo tengo la razón, que las paredes de este Bet Midrash, de esta casa de estudio, se empiecen a doblar, ¿sí? Y se derrumben. Las paredes se empiezan a doblar, casi a derrumbarse y se frenan ahí. Y los rabinos que estaban ahí, casi por ser aplastados, dicen, mirá, ninguna paredes nos van a enseñar a nosotros lo que es judaísmo. Vos estás equivocado. Este rabino toma mucho más fuerza, más coraje, mira al cielo, eleva su mirada al cielo y dice, si yo tengo la razón, que Dios me apoye, que Dios diga que yo tengo la razón. Y el relato cuenta que sale una voz del cielo, sale un bat kol y dice, sí, él tiene la razón. ¿Cómo reaccionaron los demás rabinos? Y esto es apasionante. No es que dijeron, uy, sí, perdón, Dios, tenés razón. Le dijeron, Dios,
no te metas. La Torá, citando un versículo, un pasuk de la Torá no está en el cielo, la Torá está en la tierra. Y nosotros decidimos que Él está equivocado. Por favor, vos no te metas, esta es nuestra decisión. Y esto es fantástico. El grupo de rabinos se atrevieron, ¿sí?, a oponerse inclusive a lo que decía Dios. Y el relato sigue un poquito más. Y ahora pasa al cielo. Y se nos cuenta que estaba el profeta Eliyahu, el profeta Elías, el que viene a nuestras mesas en el Ser de Pesaj, y en el pacto de la circuncisión, el Brit Milá, y en la Abralá, y en tantos momentos lindos de la tradición judía, aquel que teóricamente va a anunciar la llegada de la era mesiánica, y una era más linda, una era mejor, diferente. El profeta Eliyahu, que observó todo esto, lo mira a Dios y le dice: Dios, ¿qué vas a hacer? ¿No te ofendés por lo que hicieron los rabinos? Que en pocas palabras te dijeron que te calles. Y Dios, sonriendo, lo mira al profeta Eliyahu y le dice: Nitzhuni Banai, Nitzhuni Banai, mis hijos me han vencido, mis hijos ganaron, mis hijos entendieron el mensaje. Y ahí termina el cuento. ¿Cuál es el mensaje? O por lo menos cómo entiendo yo este cuento. Es lo que quería compartir con ustedes en Shavuot. ¿Cuál es el mensaje de la Torá? ¿Cuál es el mensaje del judaísmo? El judaísmo es una mezcla de temas de Dios, temas divinos, con temas humanos. El judaísmo es una construcción donde las materias, los materiales, la arena, agua, ladrillos, cal, la pintura, los materiales los pone Dios, que sería el texto de la Torá. Pero el diseño del palacio, el diseño de la casa, el diseño del castillo, lo hacemos los seres humanos. El judaísmo es la combinación de un palacio, de una construcción, de una obra de arte hecha con materiales de Dios, materiales divinos, cosas que salen de la Torá, pero con el diseño, con los planos, con la decisión de las personas. Y por eso el judaísmo sigue vigente en el siglo XXI, porque nosotros no creemos que el judaísmo depende de Dios. Nos basamos en la Torá, que muchos creemos que viene de Dios, algunos tal vez no lo creerán y también lo respetamos. Nos basamos en la Torá, que no importa en este momento si viene de Dios o no, es el texto fundacional y fundante del pueblo judío. Nos basamos en ese texto que tiene 3000 años, para que nosotros como seres humanos, bajo ciertas reglas, decidamos cómo queremos vivir nuestro judaísmo. Y por eso el judaísmo sigue vigente en el siglo XXI y va a seguir vigente siempre. Porque el judaísmo tiene un componente humano y de nuestra propia decisión e intervención inmenso. Y esto es fantástico. Entonces vuelvo a decir, el judaísmo es un palacio, una obra de arte, una construcción, un castillo, donde los materiales son, supongamos, divinos, salen de la Torá. Sí, hay ciertas cosas que no comemos, comemos kasher. Ciertos animales no comemos y los que comemos los comemos de ciertas formas. Tenemos tradiciones, tenemos fiestas, tenemos Shavuot. Todo eso sale de la Torá. Los materiales salen de la Torá y los pone Dios para aquellos que creemos. Pero el diseño, cómo utilizamos estos materiales, si la casa, si el castillo va a ser de una sola planta, va a tener 3 pisos, ¿sí?, va a ser habitaciones más grandes, habitaciones más chicos, 5 baños, 3 baños, metafóricamente, obviamente. Esto es una decisión nuestra, los seres humanos. Judaísmo es cómo los seres humanos utilizamos y empleamos de la mejor forma para mantener la tradición judía y ayudar a la humanidad de los elementos que salen de la Torá. El judaísmo es la interpretación de la Torá para hacer lo más significativo del judaísmo y aportar lo mejor a que este mundo sea un mundo mejor para todos los seres humanos. Y así es como hay que entender los 10 mandamientos, los Aseret Divrot, que vamos a leer justamente ahora en Shavuot, y con esto voy a ir finalizando. Los 10 mandamientos, ¿por qué son tan importantes? Y cuando yo pregunto esto, muchas veces la gente me dice, bueno, porque fueron la primera vez, ¿sí?, que se dijo un no robarás, no matarás, no codiciarás. Y no es correcto eso. Otras culturas anteriores al judaísmo ya habían dicho no robarás, no matarás. Por ejemplo, el código de Hammurabi, un código de un rey que tal vez es de los primeros códigos legales, de un rey babilónico, asirio, que se llama Hammurabi, que escribió un código de ley.
Los egipcios, en su libro llamado, ¿sí?, el libro de los muertos, que es el libro de su cultura, de su religión, también tienen prohibido no robar, no matar y varias cosas que están en los 10 mandamientos. No todo. Hay cosas, hago un paréntesis, hay cosas en los 10 mandamientos que sí son particulares del pueblo judío. Como por ejemplo el Shabbat. El Shabbat no está en ninguna de estas culturas, pero lo dejamos para otra vez eso. Y lo último, para terminar, una idea de Martin Buber. ¿Tiene sentido respetar todos los años Shavuot? Si lo hicimos el año pasado. Y Buber, tomando esta idea que yo dije, él decía, en toda cultura, entre los seres humanos, o entre el ser humano y el judaísmo, o cualquier cultura, hay 3 componentes en la relación. Yo, que soy la persona, tú, que en este caso es el judaísmo, y una flecha imaginaria que es la relación, el encuentro, el diálogo que se da entre estas dos cosas. El tú, que es la Torá, la tradición judía, es fijo, no va cambiando. Y eso está bueno, porque como dije hace unos minutos, tiene que ser fijo. Porque si esto cambia, la resultante va a ser siempre totalmente diferente. Tiene que haber un punto de Arquímedes, algo fijo, que nos una con el pasado y con el futuro. Entonces la Torá y la tradición judía no cambia. Pero vos cambiás todos los días, vos cambiás todos los años. Por lo tanto, el encuentro, la relación, la resultante que se da en esta relación entre vos y la tradición judía, esto que es lo importante, este encuentro siempre va a ser diferente, porque uno de los dos componentes es distinto. Por lo tanto, nunca Shavuot, que sería todo esto, es igual. Esta parte es fija, vos sos distinto. Entonces el encuentro, que sería Shavuot en este caso, Pesach, Rosh Hashanah, siempre es diferente. Por eso tiene sentido que todos los años festejemos nuevamente Shavuot, porque no es lo mismo. Porque vos sos distinto, por lo tanto tu entendimiento de esto es distinto. Entonces, para cerrar, ¿tiene vigencia el judaísmo del siglo XXI? ¿En el 22, en el 25? Sí, por todo esto que explicamos, el judaísmo siempre va a ser vigente. Y principalmente si nosotros nos comprometemos y compenetramos a que el judaísmo siga siendo parte nuestra y siga siendo algo vigente para los judíos y para todos los seres humanos. Hag Sameach para todos, que tengan un hermoso Shavuot.